Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión del programa especial que hemos denominado Fibra Óptica, producido en el marco de la Semana del Perú organizada por la Embajada del Perú en Colombia. Esta tarde hemos invitado a Mariluz Gil, quien se conecta desde Medellín, y a Juan Diego Tobalina desde Lima, con quienes conversaremos en ese orden. Conéctense a la transmisión, compártanla, coméntenla y disfruten el viaje. Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda sesión de Fibra Óptica. Y hoy tenemos a dos invitados, pues como estamos haciendo estas reuniones Perú y Colombia 1-1, pero uno después de uno en realidad. Entonces, primero vamos a conversar con Mariluz Gil. Ella es artista visual, como que enfocada en el arte-acción, en el performance, pero se describe a sí misma como una fanática de la moda y la fotografía, ¿no? Que son también dos actividades que lleva de la mano, digamos, de su trabajo como artista, que también creo me parece gráfico, ya nos dirá ahora. Vamos a conversar puntualmente, como estamos haciendo, algunas escalas de obras muy puntuales en su trayectoria. Buenas tardes, Mariluz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Emilio, muy buenas tardes para todos y todas los que nos están viendo. Y Estoy todos. muy bien y todos. Estoy muy Ajá. bien, me encuentro muy bien en mi casita. Te Gracias estaba al universo. contando hace un rato que la idea es que aprendí a usar el verde croma y pues estoy haciendo estos viajes virtuales, ¿no? Muy bien. Estoy en Lima, Por ahora, por ahora mágicamente, que sí, sean virtuales, que sí. que se pueda volver a salir pronto. Vamos a volver a salir. Y esperemos que la otra estación sea Lima. Eh, bueno, entonces habíamos como preseleccionado, preestablecido, digamos, algunas obras, algunos trabajos tuyos. Yo quería concentrarme, pues, básicamente en algunos que conozco y en uno último que no conozco más que por imágenes. Entonces empezaríamos como cronológicamente una acción tuya que corresponde en realidad a una serie que es compleja, que también quisiera que nos hables de ella, eh, y que se llama Vestido Azul. Esta es una serie, digamos, que empieza en el 2012, me parece, con esta acción. Cuéntame un poco sobre la serie y sobre esta primera intervención que haces con esta acción. Bueno, que la serie, realmente pues como se dio la serie fue de manera muy orgánica, nunca la pensé como una serie. Pero pues se podría catalogar o denominar serie porque pues, son 9 vestidos en total, es un proyecto de 9 vestidos, 9 trajes, 9 contenedores, como terminé pues como denominando esos trajes, donde hice en el 2017 mi primera exposición individual, donde expuse no solo mi trabajo performático de fotografía y video, sino a la vez estos trajes que se convirtieron en una muestra de artwear. Eran una serie porque todos como que confluyen en la misma reflexión, lo que yo he venido trabajando, que es alrededor de los estereotipos de belleza femenino y cómo las dinámicas de la moda y los preceptos socioculturales condicionan este cuerpo femenino, lo condicionan, lo maltratan, lo doblegan. Y lo que yo pretendo es hacer como una reflexión sobre estas dinámicas en las que nosotros las mujeres, sin ser conscientes, caemos. Porque yo tampoco pretendo juzgar el comportamiento de una mujer o cómo se viste o cómo lleva su ropa o sus rituales de belleza. No pretendo juzgar eso, sino como hacerlo consciente desde el cuerpo, porque son cosas por las cuales todas hemos atravesado.
Entonces el vestido azul fue como mi primera acción, fue mi primer trabajo performático. Yo ya venía trabajando en performance desde antes en la universidad con el ya ahora grupo de investigación Cuerpo Habla, antes en un seminario, de la mano de la que yo considero pues mi maestra Ángela Chaverra. Pues aprendí muchas cosas de ella en el performance. Entonces me arriesgué pues como con ya una producción artística más rigurosa, digámoslo así, porque no seria, igual todo de mi trabajo lo he tomado de manera muy seria, pero de pronto más rigurosa, desde el performance. Y lo que hice con el vestido azul era como desde lo simbólico, trabajar unos accesorios que son muy convencionales y son muy de la cotidianidad en el vestir de la mujer, que son los tacones, los accesorios y los vestidos, las minifaldas en especial, ¿cierto? Entonces, el vestido azul es mini, es súper pequeño, es straple y me llega pues como hasta el borde de la nalga. Entonces, lo que yo pretendo generar también con ese traje es como esa incomodidad a la exhibición, que si te pones algo muy escotado, pero todo el tiempo estás pendiente que no se te vea o no se te salga nada por ninguna parte. Pues para mí eso no tiene ningún sentido. Es muy incómodo. Y el collar, hay un collar que está pegado a la pared, en el cual entonces yo cuando empiezo la acción, yo llego y me amarro con el collar yo misma de la pared. Eso es algo también muy simbólico, muy metafórico, porque nosotras no somos conscientes de esas dinámicas en las que caemos. Entonces, ese primer acto, pues ese segundo componente, porque el primero es el vestido, luego el segundo es este collar que está pegado a la pared, en el cual yo voluntariamente me amarro a él. Y el tercer componente son unos tacos de tacón inversos, en los cuales poso mis talones y me quedo ahí el mayor tiempo posible, porque es una acción de resistencia, es una acción de permanencia, de resistencia corporal. Obviamente hay literal, yo debo, pues trato como desde mi cuerpo soportar esa postura, pero también desde lo simbólico es un acto de resistencia que las mujeres ejercemos día a día en nuestros rituales de belleza y condicionados por la sociedad y la cultura, ¿cierto? Que te dice, que te indica cómo tienes que vestirte, como protocolos de vestuario, por ejemplo, en el trabajo, en las oficinas, que te exigen que tienes que ir de tacón. Entonces, es una acción que en el espectador genera un poco de fatiga también, un poco no, genera mucha fatiga, dolor, porque pues, cuando uno termina la acción uno habla con las personas. No sé si tú tenías pensado en ese momento que era parte de una serie o eso fue ocurriendo espontáneamente, pero digamos que la serie siento como que está enfocada en estos diseños particulares de atuendos, en realidad, donde la moda se incomoda, digamos, en la mayoría de los casos, y que podrían, digamos, describir como atuendos, digamos, pensados para una asignación de género concreta para el género femenino, podríamos decir. Por tanto, también crean fricción con esta idea de la moda. Puntualmente tú estrenas los diseños, creando justamente esta ambigüedad, se puede decir, o fricción entre lo que uno espera de una vestimenta normalmente. Y creo que allí lo que se discute también es un tema fuertemente marcado de género. Los atuendos están, digamos, hechos para que tú los performes, pero también evidentemente pensados, o sea, como para cuestionar o contravertir la asignación de género. Entonces, ¿podrías contarme si es que esto fue espontáneamente, si la serie se fue dando o es que la tenías planeada como una secuencia? Ok, no, pues realmente lo único de lo que yo era consciente era la pregunta por lo femenino. Siempre desde muy niña hubo una pregunta por lo femenino y por qué me tengo que sentar así, por qué tengo que hablar así, por qué me tengo que poner esa ropa. Entonces siempre cuestionaba todas esas dinámicas alrededor de lo femenino desde mi experiencia, ¿cierto? Porque fue algo que yo viví, que creo que muchas mujeres hemos vivido. Lo de la serie fue algo muy orgánico, fue algo que se fue dando.
no fue algo fortuito o azaroso, porque realmente, o sea, desde que yo empecé la carrera, mi pregunta siempre iba dirigido a lo femenino, que no tenía ni idea, no sabía qué, o sea, todo, todo es un proceso de investigación, de experimentación, de trabajo de campo, de ensayo y error, aunque esos errores uno no los podría llamar así porque eso me da pie para ver otras cosas que antes no veía. Entonces, fue un proceso de alimentar esa pregunta, ese por qué, ese hacia dónde y ese para qué. Y cuando encontré, cuando se detonó, que fue a partir como de un ejercicio que había hecho que se llama vestido blanco, pero que realmente con la rigurosidad pues que empecé este trabajo fue a partir del vestido azul, pero el vestido blanco ya había hecho un ejercicio, allí se detonaron muchísimas cosas alrededor de ese pensamiento que me llevaron a pensar y no a contestar esa pregunta, sino como a encontrar la dirección, como, es que mi interés está entonces en los estereotipos de belleza femenino y que van muy ligados al vestuario, o sea, a la moda, a la estética, a las imposiciones socioculturales. Y eso fue como que marcó una dirección, pero realmente nunca lo pensé como una serie. Se fue dando de manera súper orgánica, que eso fue como lo más bonito del trabajo, porque incluso nunca pensé en los trajes como parte de la obra, simplemente era como una herramienta. Pero los trajes llegaron a ser tan elaborados y tan llamativos en su estética que no era justo sacarlos del juego, ¿cierto? Como solamente entonces para la acción o solamente para que estén en la fotografía o en el video, no, vale la pena mostrar ese trabajo porque fue un trabajo además, pues muy empírico, yo no soy diseñadora de modas, pero siempre me ha gustado mucho la moda y siempre con esas mismas preguntas que he tenido, yo siempre me he mandado a hacer mi ropa porque no me gustaba lo que el comercio o el mercado me ofrecía para mí como mujer, como que no Tienes estaba una de línea acuerdo. de diseño también, ¿no? Marita. Tengo una marca de prendas y accesorios Ujú, que se llama Marita, con i latina, así como se escribe mi nombre. Y también con este proyecto empecé hace muchísimos tiempos, mucho tiempo, desde que empecé mi carrera artística también. Y se ha ido como integrando a mi proceso plástico, porque Marita, pues más allá de comercializar las prendas, lo que busca también es exteriorizar la belleza interior de la mujer y buscar el empoderamiento del cuerpo femenino, que cada una se empodere y acepte su cuerpo como es. Porque eso también es lo que a veces desde las dinámicas de la moda nos condicionan a las mujeres, que tenemos que ser con unas medidas perfectas, altas, flacas, hermosas, pálidas, así como todas irreales, y realmente pues eso no es, pues las mujeres somos más que eso y hay mucha diversidad y a partir de eso se generan muchos complejos y muchas inseguridades en nosotras las mujeres. Estoy como empezando a pensar de que se trataría, digamos, de que las propuestas, digamos, de los vestidos tendrían que ver mucho más con la conscripción, mientras que las propuestas de, digamos, del diseño de modas que realizas están más vinculados con la emancipación o la libertad. Sí, sí, total, exacto. O sea, como que hay un trabajo ahí que manifiesta una sumisión, um, un componente como eh, de mala palabra. Sí, sumisión, un cuerpo sometido, amarrado, que no se puede expresar o no se puede mover libremente, en contraposición a lo que yo quiero generar con eso, que es precisamente eso, como esa liberación, ese empoderamiento desde el cuerpo. Y en ese sentido, cuando tú eres consciente de eso, siento que a veces las cosas, si hay una investigación y un plan riguroso, las cosas como que van encajando de manera muy orgánica. Entonces, para empezar, por ejemplo, mi trabajo, yo no sabía que con mi trabajo podría estar haciendo activismo, por ejemplo.
quiere generar una reflexión y es una crítica muy puntual hacia estos condicionamientos hacia la mujer. Y eso hace parte del feminismo, de lo que se está trabajando desde los derechos de las mujeres, el derecho a pensar libremente. Yo ahorita ya me manifiesto como, o me proclamo como una mujer feminista y activista porque realmente lo hago consciente, porque realmente lo que yo quiero generar en el otro, sea él, ella, él, lo que sea, generar esa reflexión. Justamente era una de las preguntas que te iba a hacer, ya me la respondiste. Pero, entonces sigo con esto. De esta misma serie, uno de estos vestidos, en realidad dos, fueron incluidos en la primera exhibición que realicé con el apoyo de la Embajada del Perú en Colombia hace un par de años, ¿no? Creo que fue mi primera exposición en Bogotá. Bueno, también, y de hecho llegaste de Medellín así como un poquito antes, presentaste un video que era registro del vestido negro en video y realizaste la acción del vestido dorado otra vez en la inauguración. Te comento por qué escogí el vestido negro yo para esa exposición que se llamó Delirios e Ilusiones. Escogí el vestido negro porque me parece hasta ahora que crea un contraste muy fuerte entre el espacio, ¿no? Y la presencia. Este es el Centro Comercial Florida en Medellín, y tú tienes este vestido que no es nada cómodo, que te mantiene como una estatuilla, digamos, ¿no? Cubierta por completo, ¿no? Con unas borlas en el suelo como un pedestal extraño, pero prácticamente, digamos, inmóvil, ¿no? Y te vas deslizando tan lentamente en una cámara rápida, digamos, que está transmitida, debe haber durado no sé cuánto, ya me comentarás, el trayecto cortico que haces, pero me parece, lo interesante me parece es este contraste, digamos, de corte y confección, tan incómodo, oscuro, en un lugar enormemente, digamos, llamativo, por las luces, por los neones, por la publicidad, por los anuncios multicolor y por las vitrinas y por la gente que pasa hasta cierto punto indiferente a tu acción, digamos, no interaccionan como en otras. Esa reacción del público me interesa porque creo que tiene mucho que ver con lo que tú estás llamando activismo. Hay momentos en donde se puede decir que el discurso o el mensaje no es tan claro, o cuesta un poquito más desentrañar. Me imagino para el público al que interpelas en el espacio público, ¿no? En los centros comerciales, en la calle. Y hay momentos en donde sí parece absolutamente explosivo, es una cosa que llama enormemente la atención y sienten que algo estás tratando de decir, ¿no? Hay menos extrañamiento, ¿no? Y más entusiasmo, digamos, por entender un poco lo que está pasando. Y en este caso lo que yo siento es extrañamiento o un poco de indiferencia, no sé cómo lo ves tú. En el caso del vestido negro, me refiero. Cuéntanos un poquito de esta acción. Bueno, y el vestido dorado también que presentaste allí, ¿no? Las dos. Bueno, el vestido negro se hizo en un formato para video. Realmente igual uno no puede controlar lo que pase a su alrededor y más en un espacio como ese que es un centro comercial. La acción duró alrededor de 1 hora y 20 minutos, aunque en el video, como está acelerado, se ve solamente pues como es, creo que 5 o 4 minutos, algo así. Mi intención era como mientras yo voy caminando con este traje, entre comillas, pues como muy lentamente, porque mi desplazamiento es súper lento, cosa que cuando el video pues como que en su edición se acelerara, generara esa idea en el espectador, como cuando tú lo ves y los espectadores que están alrededor como indiferencia, ¿cierto? Que lo que pasa todo el tiempo, como que me siento sola, estoy acá y con un montón de parafernalia y me pongo un montón de adornos y no sé qué para llamar la atención, pero en realidad yo me siento muy sola y hay mucha indiferencia a mi alrededor. Realmente eso era lo que yo quería como generar también con ese video, porque realmente no fue tanto así, sino que como se acelera el video, entonces no se ve la reacción del público, pero realmente la gente sí se interactuó conmigo, se me paraba al frente, me miraba raro, pero igual yo seguía mi caminar, entonces ellos pensaban que porque se paraban al frente yo iba a parar y los iba a saludar como si yo fuera un muñeco así de feria.
Ellos no entendían qué pasaba, no, los niños se aterraban, me miraban rarísimo, las mamás tratando de tomarse, que el niño se tomara fotos conmigo, igual yo nunca paraba la acción, yo seguía, no, o sea, no me importaba tampoco lo que pasara a mi alrededor, que también era parte de esa reflexión, ¿cierto? Como trabajar mucho desde el empoderamiento, como que es que tampoco me importa lo que tú pienses de mí, un poco de como de estoy acá haciendo algo para mí y por mí, y no tengo pues como que, no, o sea, yo no paraba la acción. Obviamente tampoco era grosera, ni atropellaba a la gente, ni nada. Igual yo iba súper despacio, era súper despacio y la gente seguía su camino común y corriente. En cuanto al color, yo siempre busco que dependiendo del espacio se genere un contraste con el vestido. Yo, antes de escoger el color del vestido, yo en ese caso siempre va ligado es al espacio en el que está. Entonces, claro, lo que tú dices, es un centro comercial lleno de colores, lleno de luces, lleno de signos, símbolos que manifiesten alegría, euforia. Tenía que ser un color muy neutro y que se pudiera ver en ese espacio tan lleno de ruido, no solo auditivamente, sino visualmente. Entonces pensé que el color negro podría funcionar muy bien. Los trajes, por ejemplo, los hago todos, los acabados los hago yo a mano. Yo mando de pronto a veces a hacer como la base, que por lo general siempre es como un tubo, que condiciona, o sea, eso no tiene ni mangas, de la cadera hacia abajo es como un tubo, siempre le anulo el rostro, porque también es esa idea de anular el cuerpo, porque eso fue lo que se empezó a generar el traje a partir del vestido dorado. A partir de la acción del vestido dorado, empecé yo a ver como en el registro lo que generaban estos vestidos, que era como una anulación del cuerpo, y se convertían como en unos contenedores del cuerpo donde mi cuerpo se tiene que moldear a ese traje, ¿cierto? Como métase ahí como pueda. Y una anulación total, pues como del individuo, de tu personalidad, así. Es como paradójico y contradictorio, como que todo lo que uno se pone refleja tu personalidad, pero realmente tú te estás poniendo las prendas y los accesorios que el comercio te ofrece. Tú no tienes una opción, por eso, por ejemplo, en un inicio, por eso yo desde siempre me he mandado de la ropa, porque no tenía más opciones, no me gusta nada lo que me ofrece el mercado, o sea, yo me ponía unos jeans y una camiseta y ya, o sea, yo pensaría mucha gente que a mí no me gustaba la moda, no, me encanta la moda, pero yo sentía que no tenía opciones, entonces es como una especie de sometimiento también desde lo comercial, desde el mercado, y yo me rehusaba a eso. Con el vestido dorado es una acción en situ, es una acción, no es registro de acción, no es fotografía, que es lo mismo que con el vestido azul. Para mí lo más fundamental en las acciones en situ es la experiencia que se genera en el espectador, me he dado cuenta de eso. Porque pues a mí me gusta hablar con las personas cuando en mi trabajo, las reacciones que tienen, sea un video performance, sea una fotografía o sea una acción in situ. Si es una acción in situ mucho más me intriga hablar con ese otro, a ver qué sensación le produjo. Y en la mayoría de los casos y las veces que las he hecho, porque las he hecho varias veces, siempre generan en el otro una incomodidad. Es como si se sintieran aludidos o nos sintiéramos aludidos todo el tiempo a que sí, nosotros aportamos a que esas dinámicas permanezcan y perduren en el tiempo, porque de alguna manera, primero las mujeres caemos en esas dinámicas, sea consciente o inconscientemente, pero lo hacemos, terminamos haciendo. Y los hombres muchas veces condicionan a una mujer desde su feminidad, por la manera en cómo se viste, cómo se mueve, cómo habla, los accesorios que se pone, condicionan la feminidad de la mujer desde esos rasgos. Entonces lo que genera las acciones, y para mí es fantástico porque realmente eso es lo que más me gusta generar, porque eso es lo que yo siento. Entonces es como transmitir realmente a través de mis acciones lo que
pasa por mi cuerpo cuando veo eso o cuando me pongo algo con lo que yo no estoy cómodo. Incomodidad, literal. Y a partir de eso se generan reflexiones, la gente misma empieza a sacar sus conclusiones y, es como una especie de tortura inducida porque me dicen como, o sea, quisiera irme, pero es que no soy capaz, Mari. Yo como que salgo, entro, voy, me compro un tinto, porque mis acciones también se caracterizan porque son, el componente principal es que sean de permanencia. Para mí el chiste es ese, como aguantar, estar ahí, permanecer, la duración, ¿cierto? Entonces el vestido dorado tiene, por ejemplo, las mangas anuladas. Ese fue como mi primer acercamiento de anular las extremidades del cuerpo femenino a partir del traje, de moldear el traje, porque es tela, yo pensaba, pues que es tela, yo lo puedo cortar como yo quiera. El problema es mío, yo veré cómo me meto ahí. Y ese era el vestido dorado. Realmente cuando yo mandé a hacer el vestido dorado, yo no tenía ni idea qué iba a ser la acción. Yo mandé a hacer ese vestido así súper loco, hágame un cuello así súper alto, que se resorte, me le van a anular las mangas, entonces solamente puedo mover las manos aquí como tiranosaurio rex, así como todas corticas las manos. Es una tela ordinaria, porque eso también es una particularidad de mis trajes. Todo lo hago en telas así súper baratas, pero trato de sacar su mejor potencial, entonces terminan quedando como trajes así de alta costura, pero es por la manera en cómo se realizan. Entonces la tela es muy barata, es una tela muy ordinaria realmente, entonces hay que tener mucho cuidado cuando se pone y cuando se quita, ¿cierto? No se puede forzar mucho porque ni siquiera cede, no es elástica ni nada. Entonces la acción es ponerme y quitarme este traje. Aparte de eso, yo sola, con las manos como las tengo condicionadas, porque solamente tiene movilidad del codo hacia abajo, tengo que subirme el cierre en la parte de atrás, que va desde abajo de la cadera hasta arriba al cuello. Entonces eso genera en el otro también como, pues madre, ¿será que le ayudo? ¿Será que no le ayudo? ¿Qué hago? Y luego yo me vuelvo a bajar el cierre. Cuando yo me medí ese traje, que yo no tenía ni idea qué iba a hacer, qué era la acción, yo no sé qué hacer con esto, o sea, a mí se me ocurrió ese vestido, pero no tengo ni idea qué voy a hacer con esto. La idea era hacer una acción que es donde se viera como la incomodidad que me genera ese vestido para moverme. Cuando yo me puse ese vestido, luego cuando me lo volví a quitar, dije, no, esta es la acción. ¿Qué más acción que esta? Ponerme, quitarme este vestido. Sí. O sea, ya generaba un conflicto en mí, un conflicto corporal, o sea, yo tengo que mover las manos, me tengo que, pues, hacer mis maromas desde mis posibilidades, porque ni siquiera es que yo sea la super elástica o que pueda doblar el hombro para atrás, porque hay personas que pueden hacer eso, tienen esas habilidades, no. Desde mis posibilidades, ¿cómo hago yo para ponerme y quitarme este vestido? Yo sola, frente a un montón de personas que me van a ver, que eso también genera mucha presión, la mirada del otro sobre uno, es como, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal. Pero bueno, tuve como una muy buena maestra, entonces la acción es realmente, entre comillas, es muy básica, es ponerme y quitarme este vestido indefinidamente, hasta que el cuerpo me diga no más. Aquí es donde creo yo que cabe, digamos, como cuerpo en el vestido, una reflexión. Yo pienso que, o sea, claro, que esos son como unos cobertores, ¿no? Yo recuerdo ahorita pasan por mi cabeza rápidamente artistas que han trabajado con vestidos, no en esta línea, pero sí como sobre la tela o representaciones como de vestidos. Puntualmente se me viene a la cabeza un artista peruano que se llama Jorge Eyerson, que tuvo una etapa pop donde colocaba camisas, blue jeans sobre la tela, digamos, bidimensional, ¿no? Sin cuerpos. Y lo que estoy pensando ahora, claro que él tenía una especie con estas series de rechazo a la ropa estándar. Pero cuando la ropa no es estándar, digamos, cuando la ropa no está hecha, digamos, como para todos igual, ¿no? Que era justamente este rechazo, uno está pensando que se hacen especialmente para un cuerpo, o pensando en un cuerpo.
Y creo que justamente eso es la fricción, ¿no? Que varias de estas piezas de la serie Vestidos no están pensando tanto digamos, en liberar un cuerpo, ¿no? Sino comprimirlo, moverlo, doblarlo de cierta Anularlo. manera. Claro, y eso es lo que crea también la fricción con el espectador, ¿no? Porque ven que algo no está funcionando bien, ¿no? Que hay algo extraño, aunque parezca, digamos, una acción, se puede decir como cotidiana, entre comillas, ¿no? Del personaje y el vestido. Y con esto quería llegar a esta idea de que esas conscripciones también imagino que empiezan a construir nuevos cuerpos también. Se puede decir como a tratar de imaginar nuevos cuerpos. Esto puntualmente tiene que ver directamente con la acción del 2019, pienso yo, de la que vamos a hablar ahora, que es el contenedor no binario, ¿no? En donde ya ni siquiera es un cuerpo individual, sino una especie de cuerpo colectivo, una masa ahí conectada, ¿no? Por puntos muy llamativa, se puede decir en el lugar de mucho más tránsito de toda la ciudad, ¿no? En Medellín, ¿no? En el centro mismo, ¿no? El Parque Berrío, ¿no? Esta callecita, ¿no? Que está cerca al Museo de Antioquia, de hecho empieza creo en el Museo de Antioquia. Y pensaba yo en esto del diseño y puntualmente de la mujer, para entrar a hablar de esa obra, en cómo esta idea de que el vestido tiene que ser cómodo, fresco, ligero y reflejar de alguna manera tu personalidad y no ser, digamos, coercitivo, ¿no? Como esta serie de vestidos que haces hasta cierto punto, que están justamente criticando ese aspecto, ¿no? De la indumentaria, también están, digamos, poniendo el punto en la llaga en una historia del vestido de la mujer. Que creo que no ha sido, no ha tenido todo el tiempo esa perspectiva, digamos. Cuando yo pienso en los miriñaques, no sé, en los corsés, ¿no? En algunos cuellos isabelinos, en algunas de esas cosas, digamos que pienso que el cuerpo de la mujer ha sido modelado por el vestido históricamente, también pensando en cierta imagen, digamos, se puede decir de maniquí, pero también enormemente incómoda. Y creo que justamente sobre esta fricción es donde tú intervienes, digamos, sobre esta idea que no es solamente una conscripción, digamos, del contenedor de tela, ¿no? O se puede decir de la indumentaria como contenedor, el vestido, ¿no? Sino también un contenedor que está reflejando otra serie de contenedores, puede decir conscripciones, sometimientos, ¿no? Que ya no son solamente, digamos, de traje, ¿no? De entorno inmediato del cuerpo, ¿no? O de segunda piel, sino son sociales, legales, políticos, ¿no? Políticos. Entonces, no sé si tienes como algún vínculo sobre esta, digamos, es incidir en esta, a través de una metáfora del vestido, ¿no? Como contenedor, ¿no? Digamos, llevarlo después hacia esta otra propuesta que me parece que añade elementos de complejidad de todas maneras a la serie, digamos, de vestidos que has hecho hasta ese momento, que presentaste el año pasado, y nos cuentas un poquito de esta propuesta. Bueno, sí, claro que sí. Pues el hecho de que se llame contenedor no binario, contenedores. Claro, porque para mí ya la idea como del vestuario es eso, es un elemento que contiene un cuerpo y que contiene un cuerpo que lo obliga y lo somete y lo condiciona a que se moldee a ese contenedor. No binario surge como de una pregunta que me ha venido pues como generando a raíz como de todo este movimiento feminista, pues de la cual hago parte porque pertenezco a una red que se llama La Artivista. Es una red de creadoras, productoras y gestoras culturales. El año pasado estuvimos en Uruguay, en
Montevideo en el segundo encuentro de mujeres trabajadoras de las artes y las culturas. Entonces se generó una polémica muy grande alrededor del nombre, porque muchas personas que no se ven representadas dentro de ese binarismo, así estén en un cuerpo femenino, decían, pero es que diga mujeres excluye. Cuando se habla de mujer y hombre, excluye al resto. ¿Quién es el resto? Que hablamos mucho del respeto por la diferencia. ¿Quién es el resto? Este otro cuerpo, esos otros cuerpos que no se consideran ni hombres ni mujeres, o que están en tránsito. O es simplemente el hecho de cuando un hombre hace su transición a mujer, no es considerada mujer, es una mujer trans. Entonces todavía nos cuesta mucho como asimilar esas definiciones, igual pues a todos nos cuesta, yo también estoy como en un proceso de aprendizaje. Entonces a raíz de eso me surgió mucho porque había llegado a mí varias ideas del binarismo, como, ¿cierto? Como que estamos inmersos en un sistema binario realmente. Tú eres hombre o eres mujer. No puedes estar en la mitad, no puedes simplemente ser un ser. No tienes que decir hombre o mujer. Entonces, por ejemplo, para las personas, las disidencias, los queer, las trans, como que, pues yo que pongo acá, y si pongo que soy mujer trans y muestro la cédula, como todavía no la he cambiado, tiene un nombre de hombre, entonces a mí eso me empezó también como a generar como también como mucho cuestionamiento y como mella y como se dio la oportunidad pues con el Museo de Antioquia y bueno, construí este traje que la intención era que contuviera cuerpos diversos, diferentes colores, diferentes anatomías, inclinaciones sexuales, género, y que estuvieran allí contenidos en un traje homogéneo donde no se diferencia si son hombres, mujeres o trans o queer, porque también una característica del vestido es que es muy estrafalario, que es lo que yo también busco con los trajes, como generar esa tensión al máximo, exacto, la espectacularidad, que también es algo que alude mucho a la moda, es un asunto también de llamar la atención, que también es algo en la... Como la exuberancia, glamour, uno nunca sabe exactamente qué, ¿no? Elegancia también, ¿no? Está en un límite como de la payasada y de la simplicidad, o sea, trato siempre como de estar ahí en ese límite, ¿cierto? Porque... Sí, o sea, es una frontera además muy curiosa, porque es una frontera como entre la elegancia y la vulgaridad, que no es fácil de discernir, ¿no? Exacto, porque aunque no se muestran cuerpos, sí hay transparencias. Yo uso mucho las transparencias para develar. Entonces, claro, había una cosa, bueno, antes de esto, esta ha sido mi primera acción en espacio público. Todas mis acciones han sido o en galerías o en salones. ¿Cómo? En espacios más o menos controlados, que nunca son tampoco privados cerrados, sino que tienen un, digamos, uso público, pero es más o menos, digamos, el público es más o menos controlado. Exacto, más o menos. Exacto. Sí, porque por ejemplo en Arbo con el vestido azul, pues ahí era mucha gente, eso casi que podría ser espacio público, pero era más controlado el público que accedía ya, que entraba a ese espacio, ¿cierto? Exacto, como un espacio como de poco control, como yo no puedo controlar lo que pueda pasar. Igual pues uno toma esas medidas, dentro de lo posible trata como de controlar o de prever qué pueda pasar. Entonces hubo pues como mucho cuidado por parte del Museo de Antioquia, compañeros que fueron, pero igual yo desde un principio, primero las personas que escogí para la acción tenían unas características puntuales y era que trabajaran en el cuerpo, desde cualquier punto, de la danza al teatro, o fueran performers, pero que trabajaran en el cuerpo, porque era una acción que exigía estar ahí, ante la mirada del otro, y eso no es fácil, y eso no lo logra cualquier persona, realmente. Las personas quizás pueden ver eso un poco fácil, como si pues está caminando con un vestido, pero realmente no es tan sencillo. Aparte de eso, la permanencia. Aparte de eso, teníamos los rostros tapados, hay personas que no toleran eso. De hecho, varias personas a las que estuve pues haciendo como
como la propuesta, muchas, 2 o 3 me salieron porque me dijeron, no, yo no, o sea, Mari, yo no sé qué pueda pasar, yo con la cara tapada y con, no, mejor no. Yo listo, sí, porque una condición era de principio a fin, tenemos que aguantarla toda la acción. La acción se hizo en todo el centro de Medellín, en una vía peatonal que va desde el Museo de Antioquia hasta la Plaza de las Luces, donde está la Biblioteca Pública EPM y que pasando la Avenida San Juan está el Centro Administrativo de la Alpujarra. Entonces es un recorrido algo largo. El ritmo en el que íbamos caminando era lento porque íbamos todos estábamos pegados de alguna parte del cuerpo. Para empezar, todos estábamos pegados de la cadera. Y estábamos pegados también de los hombros, de la cabeza, de las manos, cada uno teníamos como, éramos un solo cuerpo, por así decirlo. Entonces era como una caminata coreográfica, si este corre para allá, todos nos íbamos para allá. Había una persona que lideraba, que fue también muy orgánico, que era la mujer más grande, una de las compañeras. Ella hace teatro y era la más grandota de todas, pero fue algo también muy orgánico, o sea, por azares del destino ya terminó ahí como liderando la marcha, realmente. ¿Qué pasaba? El traje era transparentoso en la parte de arriba, una veladura, una tela que yo uso mucho en mis trabajos, que es la blonda, que es lo más conocido como el encaje que se usa para la ropa interior, y ya se usa para muchas prendas exteriores. El traje, esa transparencia iba hasta abajo de la cadera, o sea que se nos veía el sexo a todos. Entonces algo muy particular era que, claro, en un principio, como la que estaba liderando era la mujer, entonces lo primero que todo el mundo veía era un par de senos gigantes, en una transparencia, ¿cierto? Y enseguida estaba yo, al lado estaba yo porque yo también participé de la acción. Y entonces, claro, los hombres y las mujeres solo veían senos. Pero hubo un momento que, claro, se ponían a observar o a mirar una por una, porque obviamente hubo miradas de morbo, muchas miradas de morbo, eso es obvio. Cuando veían falos, los hombres quedaban como ay, güey madre, o sea, no se dan cuenta, como, ay, es que estoy morboseando el man, entonces quedan como en shock, como incluso a veces hasta les daba como rabia, como, estos hijos de madres, pues como me hicieron caer. Entonces, claro, ahí se genera también un choque, porque como lo primero que veían era una mujer con 2 senos. Segundo, el color, aludía pues a lo femenino. Tercero, la forma del traje. Los cuerpos, porque también eran cuerpos, los hombres tenían cuerpos muy atléticos, ¿cierto? Entonces se veían muy lindas, por así decirlo, ¿cierto? Como que, o sea, uno no diferenciaba si era un hombre o una mujer, solamente nos diferenciábamos las mujeres y por los senos, y eso pues porque pues, yo tampoco es que tenga muy grande, entonces yo creo que a veces de pronto yo podía pasar desapercibida o podía generar confusiones como si una mujer o un hombre. Obviamente no todas las miradas fueron pues como hacia lo morboso, sino que también pues habían como miradas de interrogación, de querer saber qué era eso. Se convirtió como en una procesión, la gente empezó a seguir el vestido, pues el tumulto, este contenedor, la gente empezó a seguirlo. La gente se quedaba callada cuando íbamos pasando porque es un lugar, o sea, es uno de los lugares más habitados de Medellín porque es una zona peatonal, entonces hay almacenes alrededor, almacenes en la calle, o sea, estos kiosquitos, hay carretilleros. Hubo un momento en que iba detrás de nosotros, hay una imagen súper bonita en la fotografía, que iba un carretillero de bananos, y entonces ese color amarillo de los bananos con el morado fucsia desvanecido del vestido generaba un contraste tan bonito, se veía súper lindo. Estuvo también por el registro en video, yo no la pude ver en vivo, digamos, pero por el registro que he visto me parece que la gente la ha recibido también bastante bien, ¿no? Exacto, eso iba a decir, o sea, fue realmente, la respuesta del otro fue muy positiva, porque realmente sí, o sea, obviamente hubo miradas de morbo y todo eso, pero nunca nos tocaron, nunca nos hicieron nada. Pero la gente sí lo recibió de manera como muy, no sé si positiva, pero al menos sí se tomó positiva en el sentido de que no pasó nada y no nos agredieron,
pero al menos la gente sí se tomó el trabajo de preguntarse, de hacer muecas, de asombrarse, tomaban fotos, o sea, yo creo que ese vestido debe estar en los dispositivos de centenares de personas porque tomaron demasiadas fotos con cualquier dispositivo, o sea, casi todo el mundo era con los celulares grabando, haciendo video, las personas le abrían paso, eso pues fue algo, se generó algo súper bonito. Yo lo sentí como cuando están las procesiones de que se generan desde la iglesia católica. Yo sentía, y luego cuando vi el registro del video, había personas detrás. Otra característica era que cuando iba pasando por ciertos espacios, la gente dejaba de hacer su actividad para ver, porque se quedaban como estupefactos mirando como qué es eso, y se quedaban literal así. Y ya cuando pasaba, ya seguían en su actividad cotidiana. Como, como para terminar esta charla, que podría extenderse muchísimo más, pero no tenemos, digamos, el tiempo y seguramente también tenemos que estar un poquito cuidando también la atención del público. Se me ocurre una cosa que me parece como interesante, que es que, pues por un lado, a ver si lo ordeno en rápido, está esta idea de que, claro, uno introduce un metacuerpo o una cosa así, un cuerpo conectado con otro. Lo interesante de este vestido es que partes de un cuerpo se conectan con la otra de manera fija, ¿no? Con otras partes de otro cuerpo. Entonces se convierte como en una especie de circuito raro, ¿no? Un rizoma. Exactamente, sí, sí, un rizoma, sí, totalmente, un jengibre andando. Total, Y así, haga de cuenta. lo interesante es que esto, claro, en la idea de que uno puede tener de un cuerpo, de pronto termina siendo, digamos, un dispositivo que irrumpe y cuestiona y que podría ser considerado perfectamente, digamos, viral, por un lado, ¿no? Dentro de ese patrón de normalidad, ¿no? Y por otro lado también podría ser considerado, digamos, un anticuerpo a la vez, ¿no? O sea, en el sentido, digamos, de que no es que se opone o se contraviene a la idea no convencional de cuerpo, ¿no? Donde no sabe uno dónde empieza una cosa y dónde termina la otra. Entonces, eso, digamos, para ponerlo así como forzadamente en contexto reflexivo, pandémico, ¿no? Eh, y es curioso porque también es Mi nuevo traje de distanciamiento social. Tal cual, haga de cuenta. pues es interesante también porque a pesar de eso también el público, digamos, podría haber estado digamos, yo también tiene que ver con la manera en que se ha recibido, también tiene que ver con que, pues es una zona también que puede ser considerada una zona caliente, se puede decir en muchos aspectos, ¿no? Y uno de ellos son las whiskerías, las trabajadoras sexuales que están, digamos, por esa zona también, ¿no? Pero también, pues, el flujo, digamos, de lo más pintoresco que puedas tener de la ciudad está concentrado allí, ¿no? Entonces Total. quizás también ha sido como, digamos, no ha generado la respuesta inmune, ¿no? Que uno podría esperar, ¿no? Del público en otros contextos, ¿no? Y por eso pues te felicito. Es impactante, la acción es impactante, me parece que es una pues, de los registros e imágenes que yo más he disfrutado el año pasado entre las acciones que he visto. Ay, qué bueno, gracias, Emilio. Por tiempo, pues lamentablemente vamos a tener que extender ya en privado, en mi muro, esta charla por otras, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por aceptar mi invitación, Mariluz, y por tu tiempo y por compartirnos tus piezas y No, tus gracias a trabajos. ti, Emilio, por la invitación y pues por la escucha. Para mí siempre va a ser muy gratificante poder compartir mi experiencia en ese proceso que he venido desarrollando, pues que también para mí ha sido algo como muy, muy bonito, muy orgánico y muy sorpresivo como se ha venido desarrollando. Uh-huh. Bueno, gracias, gracias. Entonces, nos vemos A muy pronto. ti, un Buenas saludo para tardes. todos, feliz día para todos. Chao, chao. Chao.
¿no? Estamos aquí con Juan Diego Tobalina. Él es artista visual, artista plástico de Lima, de Perú. Vive entre Madrid y Lima. Y pues independientemente de su trabajo, su carrera, digamos, como artista, su formación puntualmente en la Universidad Católica en Perú o en Madrid también, sus temas es, digamos, el motivo por el cual también lo invité a participar, ¿no? Juan Diego Tobalín es un artista que está interesado por los espectros, por las reverberaciones, por lo que se llama parapsicología, ¿no? Y hasta yo diría también ufología en gran medida, ¿no? Y por la alienación mental y por el cruce de estas cosas, se puede decir, ¿no? Por todo aquello, digamos, que no corresponde estrictamente al mundo que para nosotros es el único que tiene sentido, ¿no? El mundo humano, digamos, ¿no? Pero arrogantemente humano, podemos decir, ¿no? Entonces, vamos a hablar a partir de un itinerario que hemos hecho o que hemos escogido ambos juntos sobre algunas de sus piezas para darles un poco más idea de de esta intro que acabo de hacer sobre su obra. Juan Diego, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, a ti, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Habíamos estado dialogando por WhatsApp estos días Sí. para como aterrizar, ¿no? La palabra es así, ahí muy apropiada, porque el trabajo tiende a las órbitas. Entonces, aterrizar en algunas piezas que tienen que ver con un itinerario, digamos, de los últimos 8 años, más o menos, empezando caprichosamente, en realidad, por una exposición del 2013, Sí. por la razón de que es la que mejor conozco, porque fui curador de esa muestra en Sí. 80 metros cuadrados, ¿no? Livia Benavides. Y que además fue el punto de contacto con tu obra, ¿no? Del cual tenía, digamos, como noticias muy fragmentadas. A esta exposición le pusimos de título Hiperrealidades, que es como usando, digamos, una idea de Jean Baudrillard, me parece, ¿no? Sobre la hiperrealidad. Vamos a comentar puntualmente 2 piezas de esta exposición. Perfecto, sí. Una tiene por título Mare Magnum. Yo quisiera que seas tú primero que nos hable de esta propuesta, si quieres de la muestra en general, como rápidamente, y luego pasamos a hablar de Mare Magnum primero. Sí, bueno, en realidad la muestra estaba como fijada más bien en las distintas construcciones de la realidad, ¿no? Y aquí como que se cogía más bien de todo lo que podría ser hiperrealidades, ¿no? Como estas ideas de simulacros de lo que está dicho y pensado como realidad. Y entonces habían como distintos acercamientos, aparatos bueno, que fui armando para esta muestra. Y la que tú dices justo es, bueno, también hay como un cierto romanticismo, ¿no? Que tú el otro día me dijiste un poco como que había en alguno de mis trabajos, y justamente esta es como la idea, esta pieza es como que la idea está tan romántica de que la caracola dentro es como que esconde el sonido del mar de donde proviene, ¿no? Como que si tú te pones una caracola, puedes escuchar dentro de la caracola, puedes escuchar el mar. Y justamente acá lo que hice fue como alterar esto, perdón. Digo, en este caso sería como un romanticismo paródico, digamos. Yo primero voy a partir como una descripción como muy breve. Es como Dale. una ficha en la pared que tiene una imagen de una especie de horizonte de mar tornasolado, pero como que muy muy llevado al pastel, a los tonos apastelados, ¿sí? Lo cual lo hace extraño. Y enfrente hay un pedestal con una caracola, como tú dices, sí, con un cable. Creo que es visible el cable de la caracola, sí, como si fuera una especie de teléfono, ¿no? Y uno claro, cuando la coge la coloca en el oído, tiene el archivo en audio de MP3 de de unas olas de mar. Claro, eso lo que te iba a explicar es, sí, la caracola sí digamos, lo único natural de ahí, porque la caracola sí es una caracola real, pero dentro como que falseé la idea esta de poder escuchar el mar dentro, entonces le puse un parlantito, digamos, un altavoz chiquito,
Y dentro de esa caja que tú pones, que tú dices que es como el pedestal, en donde estaba puesta la caracola, hay escondido un reproductor de MP3. Entonces, durante un minuto se escucha el sonido del mar, pero el sonido del mar parece ser grabado desde las olas, digamos, como que grabado con micrófono a las olas, pero está hecho por un sintetizador. Es decir, como que yo grabé a través de un sintetizador la idea, o sea, un tipo de efecto que parecía que era el vaivén de las olas que iban y venían. Entonces, tanto en esa muestra como en varias otras muestras perdón, en varias piezas de la muestra, era que se falseaba esta idea de naturaleza a través de distintos artilugios, ¿no? Como cosas o efectos que yo hacía. En este caso es esto, era como que el sonido del mar y el fondo que era la impresión, esa impresión con los tonos del atardecer, era una cosa totalmente sintética hecha en el Photoshop, ¿no? Como esas tonalidades que daban más bien como un espacio placentero, idílico de atardecer. Sin embargo, era como la cosa más sintética y como esa idea de naturaleza, pero hecha a través de algo muy electrónico y muy digital. Y el audio, a ver si me ayuda un poquito la postproducción y podemos escucharlo y dejarlo un momento en silencio. El audio un ratico. Ese audio está hecho a partir de qué? ¿A partir de solamente computador, sonidos tomados de otro lado o cómo lo hiciste? El audio está hecho básicamente con un teclado, un sintetizador en donde se modula de cierta manera para que dé ese efecto de ir y venir de olas. Es básicamente modular el sonido para dar ese efecto, y eso sí lo grabé, o sea, grabé el sonido del sintetizador para luego introducirlo en el MP3, que era lo que se reproducía todo el rato. Y también quise que sea un minuto exacto como para como que acentuar una medida de tiempo como bastante concisa y que haya un corte para o sea, que en el trayecto parecía que tú estabas acostumbrando a esta idea de mar y que te estabas un poco creyendo la historia del mar, y cuando había el corte era cuando te dabas cuenta también de que era una cosa totalmente artificial. Y te confieso que siempre vi en esta pieza un aspecto aterrador, poco perceptible quizás, pero para mí como muy fuerte, muy palpable. O sea, por más de, digamos, que uno podría decir que también es un paisaje cursi, ¿no? Digamos, en términos cinematográficos, ¿no? De la playa, ¿no? Las caracolas, ¿no? Y el mar, desierto, etcétera. Por otro lado, me hacía pensar en museos del futuro. Cuando yo miro un museo, digamos, sobre antropológico o, digamos, de historia natural, uno ve unos dioramas y ve estas imágenes, digamos, de tiempos prehistóricos y siempre tiene la sensación de que hay algo que definitivamente debe ser muy falso en comparación a confrontarse con ese tiempo en realidad. Claro. Por supuesto que tiene toda la ciencia detrás, ¿no? Claro. Todo el supuesto conocimiento actualizado para poder recrearlo de la manera más, se puede decir, verosímil posible, ¿no? Pero siempre a mí me ha parecido como una cosa de cartón. Se me ocurre justamente remotamente imaginar la distancia que hay entre lo que eso debió haber sido realmente y lo que nosotros tenemos delante de los ojos. Y tengo la impresión de que este objeto podría ser perfectamente uno de esos pedazos de la realidad en el futuro. Sí, tienes razón. Claro, en donde, digamos, la contaminación sea tan grande, en donde ya vemos acidificado el mar y no exista, digamos, otra forma que suministro de agua dulce a partir, digamos, de sintetización en laboratorios. Claro. Químicos, físicos o lo que sea, ¿no? Y tampoco sepamos lo que es una caracola y el sonido de las olas, ¿no? Y de pronto tengamos esta especie de paródica forma de imaginar, ¿no? Claro, una especie de escenografía de lo que pudo ser y luego como tú dices, es como en los museos, ¿no? Que te dicen. Y esa es la parte terrible que yo siempre le he visto. Sí, creo que sí, es verdad. Varias personas me dicen que hay como esa parte terrible, muchas cosas, como estos acercamientos que pueden ser como románticos, pero hay una especie de humor negro y como de tristeza al final, porque al fin y al cabo es como, claro, es lo que tú dices, es como mirar hacia el futuro y ver que todo esto que es la naturaleza y que lo tomamos por sentado ahorita, pues puede dejar de existir y ese tipo de mecanismos son los que hablan de lo que fue
Y man, no sé. Y de hecho también hay como que varios ejercicios de futurología en esta propuesta. Yo te confieso que a partir de esa muestra también, de esa exposición que hicimos, que tuve el gusto de curar en Lima, he desarrollado también aquí en Bogotá hilos temáticos que tienen que ver con la ufología, digamos, ¿no? Con otros mundos, reuniendo varios artistas para este tipo de proyectos. Hay otra muestra que también es clave en esta exposición, que es la que tematiza este disco de vinilo enviado por una sonda. Tú me corregirás los tiempos, pero yo recuerdo haber sabido de este proyecto en uno de los capítulos de la primera serie de Cosmos, ¿no? Conducida por Carl Sagan. Sí. Es el 77, digamos, es el 77. Reverberaciones de oro, ¿no? Sí. ¿Nos podrías comentar a todos de esta pieza? Sí, mira, en el año 77 se envió en una nave, digamos, a dar vueltas por el órbita y por el universo. Se incluyó un disco de oro, ¿no? Que me imagino que ya mucha gente lo sabe, pero se incluyó un disco de oro en donde en ese disco se metía distintas cosas que se relacionaban con la vida en esta Tierra, en el planeta Tierra. Entonces habían sonidos de animales, también tenían fotografías, ¿no? Pero en el disco en sí, como audio, se había puesto sonidos de animales, sonidos de personas hablando, cómo sonaba el planeta Tierra, digamos, para que de alguna manera, si esta nave hiciese contacto, o sea, iba a hacer contacto con alguna entidad inteligente en el universo, pues pudiese saber un poquito cómo funcionaba, qué había en el planeta Tierra. Entonces se incluyeron pues esos sonidos de distintos, las olas del mar, por ejemplo, animales, conversaciones, pero también música de distintas regiones del planeta. Entonces, de Latinoamérica, yo creo que, o sea, como investigando un poco sobre los sonidos que se habían incluido ahí, pude encontrar que solamente habían 2 canciones y las 2 eran peruanas. Entonces, me pareció una bonita idea, ¿no? Como de estamos muy bien representados. Sí. O sea, de toda América Latina solamente habían 2 cosas peruanas, nada más. Sí, me parece, no sé qué pasó, que al parecer cogieron esas dos canciones como para representar América Latina. Y una canción, era una canción a capela, cantada por una mujer, y si mal no recuerdo, una canción de boda, digamos, cantada creo que en quechua o en aymara. Y la segunda era más bien una comparsa instrumental y más bien con tonos un poco más alegres que el otro, que a pesar de ser una canción de matrimonio, era más bien un poco densa y triste. Entonces estas dos... Quizá por postproducción podemos poner aquí unos segundos. Dale. Sí, y bueno, recopilé esas 2 piezas y mi idea fue como enviarle esto a otros artistas sonoros para que trabajasen sobre esas piezas y lo cogieran una o las 2, o las mezclasen o trabajaran solamente una de ellas, para hacer como una especie de nueva versión o respuesta si es que esta música hubiese sido realmente alcanzada por una entidad, un ser extraterrestre que lo hubiese escuchado y hubiese llegado a nosotros una respuesta de esta música. Entonces, realmente fue medio, un poco así, porque, mira, justo tengo acá el disco que lo encontré. ¿Saben cuando no? Mira, este es el disco. Y, claro, el disco es la recopilación de estas 10 piezas que me enviaron los artistas con los que trabajé. Son 10 artistas, bueno, de Perú y de... Sí, y bueno, estaba Omar Lavalle, Cristian Galarreta, Alan Curtis, Juan Diego Capurro, Lince, que ahora tiene otro nombre, en fin, son 10 artistas que generosamente quisieron apoyarme con el proyecto y entonces me dieron estas versiones que luego fueron grabadas en este disco de metacrilato, o sea, de acrílico. Hicimos solamente 10 copias de esto, pero cada uno de los discos suena un poco distinto al otro, porque el proceso de grabación es tan manual que no permite que sea absolutamente idéntico. Y sí incluye dentro del propio sonido como mucha estática y como errores dentro de la misma grabación. Y eso me parecía bueno porque en sí me daba como una textura de algo que viniese desde muy lejos y que no estaba totalmente definido. Entonces, claro, esto era parte de una instalación. Dime.
Sí, no, justamente te iba a preguntar de la instalación. Me parece que el disco estaba colocado también enmarcado, colocado sobre el muro, pero también hay otros elementos allí, ¿no? Sí, en realidad había, bueno, estaba un pedestal que estaba puesto a la manera de podio casi, en donde estaba el tocadiscos con el disco. En la pared estaba el disco con la caja, ¿no? Como mostrando la pieza en sí, y había una bandera apoyada en la pared del Perú, pero totalmente en tonos grises, como que no definía un espacio, en realidad. Eran tres franjas, pero las tres franjas de distintos tonos de gris. Yo lo pensaba, no sé si era una de las razones por las que escogiste, digamos, ponerlo en blanco y negro todo, sino que era como la transmisión de estas, claro, de estas imágenes icónicas de la llegada a la luna, ¿no? Que pues Exacto. estaban en blanco y Que negro. todos lo hemos visto a través del blanco y negro, ¿no? Y de hecho que me parece interesante, yo no sé, recuerdo haber revisado el proyecto en sí, el proyecto lanzado, digamos, en órbita en el año 77, Sí, es el Voyager 1. el Voyager, sí. Lo que hasta ahora no entiendo bien es como enviar un disco sin enviar el tocadiscos, ¿no? Eso, Me sí, parecía un misterio, es lo gracioso, porque imagínate ¿no? pensar de que, claro, que el ser que lo vaya a encontrar va a tener la misma tecnología que tenemos nosotros y va a estar a la par que nosotros. Evidentemente en el año 77 no había ni siquiera los CDs, ni habían como otras cosas que ahora utilizamos como Claro, entonces. MP3, Claro, pensar que tenemos eso el me mismo, pareció. el mismo tipo de lenguaje, de lectura, de entendimiento de los signos, ¿no? Porque también eran como, también tenía unas placas donde había la figura del hombre, de la mujer, y distintas posiciones de dónde estaba situado el planeta Tierra, como que todas esas son cosas que... A eso me refería también con esto digamos, de un mundo que para nosotros tiene sentido, que es arrogantemente humano, ¿no? O sea, o Claro. digamos, narcisamente humano. Mm. Eh, en donde imaginamos que cualquier vida inteligente debe ser muy similar a la nuestra. Claro, tiene Eh, que adecuarse a nuestros sistemas y entendernos a nosotros como nosotros queremos que nos entiendan. Pero, y por eso también me parece como que sumamente interesante que tu trabajo se sitúe así en una especie de borderline o diferentes tipos de borderline, ¿no? mm, En donde justamente uno empieza a perder ese sentido. Y por supuesto que uno de ellos y uno de esos bordes es psicológico, se puede decir, ¿no? sí, No solamente, digamos, esta especie de intento de conexión con lo alienígena, sino el tipo de alienación, digamos, que causa, digamos, otro tipo de brotes, digamos, ¿no? Es claro, curioso, claro. el brote psicótico, la desconexión con el mundo o con ese espacio de sentido, digamos, ¿no? Que nosotros más o menos compartimos. Cuestionable también, Sí, pero eso es lo que suponemos. Y de eso trata directamente la segunda estación, digamos, de las piezas que preescogimos, digamos, para comentar, ¿no? claro. Esta pieza que vamos a comentar ahora, o que nos vas a comentar ahora más bien, Sí, es de una muestra que hiciste, en el contexto me parece como maravilloso, es una clínica psiquiátrica, ¿no? De propiedad de tu familia, que cerraba, sí, que clausuraba, digamos, en el 2016, en donde que tú utilizaste, digamos, los espacios para realizar una exposición in situ, que se sí, llama... si quieres te explico Sí, por un poco supuesto de que eso. sí. Eh, Eso. pues nada, lo que pasa es que mi familia, mi padre y mi madre tenían desde hace, bueno, en su época, pues, cerró en 2016, pero por 40 años tuvieron una clínica psiquiátrica juntos que armaron. Mi papá era psiquiatra y una psicóloga. Entonces, definitivamente yo he crecido ahí, muy cercano a la clínica, a ellos. Y de hecho, cuando tú, eso es lo que hablábamos hace un rato, cuando tú curaste la muestra de 80 en el 2013, las piezas todas las produje dentro de la misma clínica, porque mi taller en esa época estaba en el tercer piso de la clínica, un espacio donde no había acceso ni de pacientes ni doctores, simplemente era un espacio que estaba vacío y yo lo utilizaba como taller.
pero estaba ahí metido todo el día y sí tenía como una interacción bastante cercana a todo lo que pasaba ahí dentro, porque había pacientes que vivían ahí durante muchos, muchos años. O sea, si duró 40, pues había gente que vivió 30 y tantos años ahí. Con lo cual también se convirtieron como familia conmigo. Entonces, al cerrar sí fue como doloroso por ambas partes, imagino, porque se había hecho una especie de familia con las personas que vivían ahí. Entonces, en el 2016 se cerró y yo quise hacer una especie de exposición, homenaje que duró solo 4 días en toda la clínica, en todas las habitaciones, los espacios comunes, la cocina, los baños, realmente tomar todo el edificio, digamos, toda la casona, era una casona, para mostrar distintas piezas con cosas mismas que yo encontraba ahí, cosas que yo veía, y digamos, vincularlos un poco a los espacios específicos que ocurrían. Porque, digamos, el material de esta clínica, el material de este espacio es como que tu materia prima en esta exposición y en otras después también. Sí. Entre ellos están no solamente las pruebas psicológicas, digamos, las historias clínicas, la inmobiliario, digamos, el mobiliario de la clínica, sino también algunas piezas gráficas que tienen que ver con determinados test que le hacen a algunos pacientes. Entonces, exacto, a partir de uno de estos dibujos hay una pieza que desarrollas. Sí, quedó muchísimo material desde los archivos de las historias clínicas de los pacientes y muchas pruebas que ellos hacían con los psicólogos, ¿no? Y parte de esas pruebas eran dibujar. Y eso me interesó sobre todo porque sobre todo con la cercanía a lo que me dedico yo, pues al arte. Entonces, cómo estos dibujos, sobre todo lo que se les pedía era hacer autorretratos, cómo estos dibujos luego eran interpretados para tener un análisis de qué era lo que le pasaba a esa persona. En qué situación estaba, incluso su pasado, de dónde provenía, y me pareció como muy, muy interesante cómo esas líneas pueden hablar tanto de alguien. Entonces quedó mucho material de estos dibujos, y me interesó en este caso uno en específico porque la prueba se le pedía a la persona que se dibuje a él mismo, este era un hombre, y luego al sexo opuesto, es decir, a una mujer. Y lo que hizo fue, bueno, dibujarse a él, pero disfrazado de novio, y a la mujer disfrazada de novia. Y luego en el relato, digamos, en la parte de la explicación de por qué había hecho esto, él dijo de que la enfermedad mental, digamos, era lo que había hecho que su matrimonio y el amor que sentían entre ellos se acabe y que se disipe la relación que tenían ellos. Tan es así de que la mujer, la esposa, ya no iba a visitarlo, entonces ya no quería saber nada de él, como que se volvió realmente una maldición para ellos dos la enfermedad mental. Entonces estos dibujos, los originales, digamos, fueron para mí como materia prima para hacer versiones. Hice 8 versiones, o sea, 4 para el hombre y 4 para la mujer, en donde calqué cada uno de los dibujos, cada uno de los trazos del dibujo para reconfigurarlos de manera que parecieran como situaciones en las que algo se estaba disipando, algo se estaba como desapareciendo, empezando a descomponerse y a desaparecer, utilizando exactamente la misma cantidad de líneas que tenía cada uno de los dibujos. Entonces me pareció pues interesante justamente trabajar y retratar esa sensación que estaba sintiendo el mismo paciente, ¿no? Y es curioso, por eso te decía también que sí percibía, o sea, sí, digamos, un componente romántico, que por supuesto tampoco llega a ser cursi, ¿no? Pero romántico que está en algunas piezas, incluso en la primera, el Mare Magnum, ¿no? Con la idea de playa, ¿no? Sí. Como escenario, pero también en este tipo de, digamos que son otro tipo de conexiones afectivas, ¿no? Y desconexiones también. Cuando alguien habla del contactado, ¿no? Puede ser así como un ser de otro mundo, ¿no? De hecho, pensando también en estas decisiones así míticas, ¿no? Platónicas, ¿no? En donde los seres somos esféricos, ¿no? Y entonces hemos sido partidos, ¿no? Y ahí viene la idea de la media naranja, pero digamos que así de cursi se convirtió esta idea de Platón también, ¿no? De pensar de que hay una desconexión fundamental con otra parte que nos complementa, ¿no? Claro. ¿no? Con otro yo.
Sí. Y creo que esa desconexión es la que, pues, en este caso desencadenada por el brote psicótico, la que está un poco representada allí, ¿no? Entonces todos somos como un poquito, se puede decir, objetos parciales. Que es una teoría psicoanalítica, digamos, ¿no? Melanie Klein, ¿no? Claro. Y esta idea del objeto parcial, digamos, como la primera forma de percepción del cuerpo del otro que existe desde la infancia temprana, ¿no? Claro. Sin extenderme en eso, por ejemplo, a mí me interesa muchísimo esta idea, esta idea de tomar gráficas psicopatológicas, se puede decir, ¿no? Para producir una serie de piezas, se repite en otra muestra que se hizo también en 80 metros cuadrados. Sí, o sea, en realidad, pero me quedó bastante material de esto y quedé muy fascinado con lo que encontraba y sobre todo, sí, como que con lo que vivía, ¿no? Porque en realidad son, o sea, más allá de esos dibujos estaban estas personas que yo sí conocí y que realmente pude ver cuál era ese vínculo que tenía con lo que llamamos realidad, ¿no? Como que sí habían desconexiones, por eso también hay toda esa cosa de como de estar en órbita y buscar hacer como conexión, todo esto pasaba como, no sé, pasaba todo el día, entonces me quedé como muy fascinado con esto. Y sobre todo, bueno, hice una muestra luego de lo de la clínica el año después, y la muestra en sí estaba orientada en todas estas líneas que nos constituyen a nosotros, ¿no? Como que hablan de nosotros mismos. Entonces, en ese caso escogí también otros autorretratos hechos por otros pacientes que también vivieron durante muchos años en la clínica, yo diría 30 y tantos también, con lo cual también entre ellos había conformado una familia. Escogí unos autorretratos además que eran como muy extraños porque no había una manera de descifrarlos como figuras humanas, parecían entre animales, son así como seres así como literalmente alienígenas. ¿no? Y con el miedo de que cada trazo que uno haga luego va a ser interpretado y va a ser malinterpretado o te va a decir algo que de repente te puede hundir. Entonces, puede aumentar la dosis de pastillas. Exacto, es como que imagínate según como dibujes, pero de hecho hay otras piezas que también he hecho así, como que según como dibujes los dedos, eres una persona agresiva, no eres agresiva, lo redondo es mucho más suave y sutil, la agresividad está en las puntas, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, en fin, escogí estos 3 dibujos de 3 personas que hicieron cada uno un autorretrato y los reproduje, o sea, es decir, tomé fotografías de estos dibujos, pero los amplié a tamaño natural, es decir, tamaño persona. Y fue una impresión que hice sobre tela, una sublimación de hecho sobre tela, para que luego esa tela se convierta en una especie de, no muñecos, pero sí como esculturas blandas que estaban situadas alrededor de la sala y acompañándose como hacían ellos mismos en su día a día, ¿no? Entonces, era como una especie de homenaje también que quería hacer a estas personas, que yo sabía quiénes eran, evidentemente no aparecen por ningún lado quiénes eran en la muestra, pero yo sí sabía quiénes estaban detrás de estos dibujos y tenían un espacio físico que sí correspondía más con el tamaño de una persona, ¿no? Y blandos como lo que puede ser el ser humano, que tiene tanto recoveco sensible que... Formalmente esta instalación me parece impactante, ¿no? De que la gráfica tan delirante haya sido tomada, digamos, de una mente en particular, ¿no? A mí me hace pensar muchas cosas con respecto a lo que está pasando también con nosotros, un poco con este experimento psicosocial en que nos hemos metido en los últimos meses, ¿no? Porque del mismo modo en que nos hemos dado cuenta, varios de nosotros que pensábamos que era clase media y en realidad teníamos esta cosa que le llaman pobreza oculta, ¿no? También nos hemos dado cuenta que todos somos un poco psicóticos, ¿no? Que hay un brote paralelo, digamos, al de la... se puede decir como el brote de la pobreza que va a aparecer, digamos, en medio de la recesión, que puede causar también que está causando, digamos, el confinamiento y la pandemia, y esta idea de que todos somos un poquito psicóticos, unos más que otros, evidentemente, es una cosa que queda como muy nítida, y ni siquiera tienes que verles las caras, ¿no? O sea, simplemente eso directamente. Pero lo que está saliendo con el confinamiento y la pandemia es bien. Hay una evidencia de un yo escondido, ¿no?
me imagino te pasará igual, ¿no? Ciertas personas que no te imaginarías jamás que iban a reaccionar de esta manera durante el confinamiento y están en esa situación. Sí, hay un otro ahí dentro, ¿no? Y a veces sumamente nocivo, ¿no? Por supuesto es el caso de ciertos brotes psicóticos, ciertas patologías, ¿no? Claro. Entonces eso como un punto interesante a mí para pensar, digamos, en la idea de otros mundos, ¿no? Pero ya no hacia afuera, se puede decir, ¿no? Hacia adentro, ¿no? Claro, sí, sobre todo, sí, esas múltiples realidades que conforman cada uno, a mí me parece como muy, muy, muy interesante de tratar. Y pues la idea también de lo que algunas de las cosas que hemos estado tocando, de esto de el eco, ¿no? De tratar de, digamos, enviar un sonido, en este caso una sonda, con la pieza del 2013, Reverberaciones del Oro, que supuestamente va a encontrar un eco, ¿no? Y va a encontrar un modo de reverberación, ¿no? De regresar. De retorno, ¿no? De lo que uno está enviando, una especie de feedback, ¿no? Claro. De información. Y juntado con esta idea, digamos, de las múltiples personalidades, ¿no? Que de pronto brotan, ¿no? En este experimento, digamos, también psicológico que es el confinamiento. Pienso en la otra escala, en la otra estación que habíamos conversado como piezas, digamos, que podíamos comentar, que es una muestra del año pasado. Curó Armando Andrade Tudela, ¿no? El Chuto, ¿no? Sí, un artista. Conocido por los amigos como el Chuto, artista plástico también, artista visual. Esto fue, me parece también, nuevamente en 80 metros cuadrados, Livia Benavides. Exacto, la vez pasada fue digamos, en la sala de proyectos, o sea, digamos, la que acabamos de hablar hace poco fue en la sala de proyectos, y esta fue en toda la galería, que es en el nuevo espacio, no en el que trabajamos nosotros, ¿te acuerdas? En 2013, que fue el antiguo local, sino que esta es la casona. El que sí medía 80 metros cuadrados. El que sí medía 80 metros, este tenía como 800, y eso sí fue más complicado de llenar, pero ahí se hizo. Y sí, lo curó Armando Andrade Tudela, que es artista. Fue como yo en esa época curé la muestra de otra artista, Caterine Fiedler, él curó mi muestra, y él había curado una muestra en el K2M, en el Centro de Arte 2 de Mayo, Daniel Stigman, y fue como una conversación de cómo es trabajar como un artista. Qué interesante. Esta pieza que te voy a pedir que nos comentes se llama Tú, Yo y Todos los Demás, ¿no? Y tiene un poco que ver también con esta idea, digamos, psicótica, esquizofrénica quizás también, ¿no? De pensar, o multidimensionalidad, no sé, de la personalidad de uno mismo, ¿no? Sí, en realidad está hecho a través del proceso de la cianotipia, ¿no? La cianotipia, bueno, lo explico un poco también como para el que no lo conoce, la cianotipia es un proceso del 1800 en realidad, que viene de la fotografía y del grabado, y básicamente se inventó para libros de botánica, para poder poner las plantas y poder tenerlas fijadas sobre el papel, la imagen de ellas, para poderlo reproducir. Y lo que pasa con eso son dos químicos que al juntarse reaccionan a la luz del sol y tiñen de azul. O sea, digamos, el proceso de hacerse visibles es a través del azul. Al trabajar con esto, mi idea fue como armar una retícula que se trabajaba sobre un vidrio. No sé si así llevamos algunos cursos de fotografía, ¿sabes? Que lo que no pasa a través de la luz, o sea, como que lo que bloquea la luz es lo que mantiene un color, y en este caso el blanco, porque no está expuesto al sol, y el resto sí se tiñe. Entonces, la cianotipia funciona como el bronceador. Exacto. Sí. Es un bloqueador y un bronceador, ¿no? Y los puedes untar en diferentes zonas, y entonces, por supuesto, el bronceador va a coger el color. Te pones el bronceador, te quedas bronceado, pero si te pones esto en la piel y no te cae el sol, se queda el color de la piel. Claro, así es. Básicamente es eso. Bueno, en fin, nada, entonces lo que yo quise trabajar fue como una especie de retícula que armase la idea de un espacio en perspectiva, y estas caritas, estas siluetas que representan personas, ¿no? Que se utilizan mucho también en el mundo de la medicina. En el mundo de la medicina encuentras en las gráficas de la propaganda de medicamentos, encuentras esta idealización de persona que es solamente una silueta
que no dice nada, y quiso utilizar esa misma idea para poder representar gente, seres humanos, que estaban en distintas posiciones volando en un solo espacio X. Pero la sensación es como si fueran bidimensionales, pero que estuvieran ladeadas en diferentes direcciones. Hace una conexión como muy, muy breve, muy instantánea, casi como un momentico en una parte de la conversación que tuve con Janine Soños, donde hablábamos de universos multidimensionales, ¿no? De la idea de digamos, seres bidimensionales en una estructura que parece como una especie de gráfico de los primeros videojuegos, ¿no? Claro. Este espacio de posición, ¿no? De profundidad, ¿no? En una situación de planimetría, ¿no? Que puede ser también agobiante, ¿no? Porque yo creo que tiene mucho que ver con la locura, ¿no? Que simplemente es como un problema de percepción, ¿no? Claro, porque además no se entiende si, o sea, ese espacio puede ir hacia arriba, puede ir hacia un lado, puede ir hacia... Tiene esas características de que no se sabe muy bien hacia dónde está yendo. Sí, como, no sé, un poco Tron también tiene, al fin y al cabo. Sí, o sea, digamos que pensaba en esta idea de la locura también como esta, se puede decir, como esta especie de disociación que uno tiene para poder percibir ciertas cosas. Porque creo que sí tiene que ver mucho con eso, ¿no? Una amiga psicoanalista, psicóloga, que yo admiro, aprecio y extraño mucho en Lima, pero ahora está en Buenos Aires, ella me contó una vez una cosa que yo siempre uso como ejemplo. Decía que todos los psicólogos, psicoanalistas saben que la normalidad es un extremo de la psicología. Digamos que si la psicología tiene una línea, digamos, una dimensión, ¿no? En un extremo está la patología y en el otro está la normalidad, supuestamente. Pero la psicología humana está entre las dos. Uno puede ser más patológico o neurótico, digamos, acercándose a la normalidad, claro, pero del individuo normal no se ha encontrado hasta ahora ni un solo caso. Claro. O sea, es un ideal ficcional, ¿no? Total, ¿qué es la normalidad, no? Y entonces todos tenemos un grado de neurosis. Y por supuesto que hay neurosis simpáticas y bonitas, ¿no? Como acá, en Lima se usó mucho esta frase de que se le cayó un tornillo, pero acá se dice se le movió una teja. Claro. Es gracioso porque es como una frase salida de un lugar donde llueve mucho, ¿no? Claro. Eso causa un problema, evidentemente, pero hay algunos que se le mueve la teja para bien, en mi opinión. O sea, he conocido muchas locuras simpáticas, ¿no? Sí, bueno, y también la idea, la patología, la idea de patología, lo que se considera patológico va cambiando durante el tiempo también, ¿no? Como, definitivamente la psicología de los años 50 no es la misma que la de ahora, y lo que se considera la homosexualidad era, por ejemplo, una patología, era una enfermedad. Había formas de patologización, evidentemente, han habido claro, fuertemente, y de hecho yo creo que quizás también estamos pasando por un cisma en donde tenemos que entrar también a otras normalidades, que significa también entender perspectivas de pensamiento que antes considerábamos irracionales, dislocadas, ajenas, ¿no? Distintas simplemente, ¿no? Y no solamente pensando en nuestra especie, sino en las otras especies que tenemos a los lados, ¿no? Evidentemente también hay, digamos, hay situaciones en las que a uno se le mueve la teja, por decir así, para mal, ¿no? En donde terminan haciendo daño a los demás y haciendo daño a sí mismos, ¿no? Claro. Pero evidentemente también uno tiene que ser, digamos, lo más amplio posible para entender de que hay ciertas cosas que hemos patologizado que no necesariamente necesitan tomarse con cuidado, sino que es saludable dirigirse hacia allí de vez en cuando. Sí, claro. Yo tengo conversaciones con mi madre, incluso como psicóloga, como ciertos niveles de obsesión, ciertos niveles de no sé qué son, digamos, no son totalmente dañinos porque exigen que uno pues busque las cosas, busque llegar a donde quiere llegar, etcétera, etcétera. La cosa es cuando ya excedes eso y ya se convierte en una pero también imagino que con la pandemia y lo que estamos pasando,
Claro, que mucho de la psicología es parte del hogar, del núcleo, ¿no? Entonces, es toda la idea del hogar, del vínculo con la casa, con la familia, pues, puede cambiar muchísimo a partir de todo lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, yo creo que hay un remesón de cuál es no sé, la vida en general, la familia, el dentro, el fuera, ¿no? Como, no sé, yo creo que Sí. es un momento. Y creo que justamente con lo que me acaba de decir, acabo de recordar que estábamos dejando por fuera dos piezas, dos obras de las cuales queríamos conversar también. Las dos son de esta muestra del 2019, Sí. del año pasado, digamos, ahorita, y que tienen que ver también con estas cosas, con la ausencia y también con la percepción psicológica de cosas, ¿no? Una es Yo, tú y todos los demás, pero la versión de la caja espejo, ¿no? Y la otra es una pieza que va sobre el muro, que se llama Fantasma y Miembro Ausente 1, ¿no? Que también es en sinotipia en esta técnica que nos Sí, estabas comentando. Si podrías ampliarnos sobre esas dos piezas, ¿no? porque la de la caja espejo en realidad es algo que a mí me sirvió para pensar en toda la muestra en sí. O sea, la idea del miembro ausente, eh, como, bueno, la patología del miembro fantasma, ¿no? Que es cuando te duele una parte del cuerpo que ya no la tienes, para las personas que han perdido una parte del cuerpo. ¿Por qué te sigue picando algo que ya no tienes? Entonces es como, o te sigue doliendo algo que ya no tienes, y es algo como también la psicología, ¿no? Como la pérdida humana, el perder a alguien, perder una relación, pero no sé qué, sigue doliendo a pesar de que ya no está. Entonces, esa ausencia aún presente, aún dolorosa, era lo que me interesaba para hacer la muestra en sí, en general. Y esa caja es la caja espejo, que es uno las pocas maneras que han encontrado como de aliviar un poco los síntomas del síndrome del miembro fantasma. Entonces, digamos, no hay pastillas antipsicóticas que ayuden a eso, porque no se sabe muy bien qué es lo que está generando que se sienta estos dolores y estas molestias. Pero sí un doctor de la India encontró que la caja espejo era como un artefacto, un artilugio que sí funcionaba bastante bien para calmar los dolores. Tiene dos agujeros en donde tú pones el miembro que aún tienes, es decir, pongamos un brazo, y tiene un espejo vertical que lo que hace es reflejar el miembro que está y hacer pensar al cerebro que aún está el otro. Entonces, de alguna manera completa el cerebro esa parte que ya no tienes. Y con el uso hace que no te duela tanto ese brazo que ya no está, o que genere menos molestia eso que ya no tienes. Lo que hice fue recrear ese mismo artefacto, digamos, y utilizarlo para hacer un video en Super 8, que estaba proyectada en una de las salas de la muestra. Perdón, otra de ellas es esta, que es el objeto que te decía que también se nos estaba Sí. quedando por fuera, que es Fantasma y Miembro Ausente 1. Hay una segunda Sí. versión también. La otra son, en realidad, es Fantasma y Miembro Ausente 1 y 2. Son dos piezas que hice de la misma manera, ¿no? Son también trozos de tela que están colgados sobre unos ganchos en la pared, y los trozos de tela tienen grabados por la misma técnica de la cianotipia, digamos, impresos, partes de cuerpo. En realidad fui yo el que me ponía encima de estos trozos de tela para que se creen plasmadas ciertas partes de mi cuerpo, los brazos, las piernas, y cuando están colgadas en la pared hay una parte que falta. En una le falta, me parece, un brazo y en la otra una pierna. Y además hay cadenas encima que también van armando como una especie de simetría inconclusa, que es justamente esta idea que iba en toda la muestra, que era como de algo que no está. Y a la vez sí hay como una imagen media fantasmal de un cuerpo que está y que no está, como una especie de manto que tapó a una persona, algo que cubría a un ser humano, pero que al final lo que cubre, lo que está expuesto. Bueno, sí, esas son las dos piezas que son las que tú te refieres. Que se remite al cielo, remite al mar, remite como un espacio más bien como más ligado a lo espiritual, de alguna manera, que
bueno, que a lo terrenal, ¿no? Y sobre todo estas imágenes que al yo estar un poco separado sobre la superficie, la silueta no está muy bien definida. Entonces parece ser algo que como que se disipa y se escapa, desaparece, empieza, ¿no? Entonces, sí, un poco da esa sensación. Digamos como una especie de pregunta desvío, medio capciosa también, no sé. Digamos, fuera de lo económico, profesional, digamos, pensando en lo psicológico, ya que hemos estado hablando mucho de eso, o en lo temático, digamos, puntualmente de tu obra, ¿cómo piensas que esta experiencia, vamos a llamarla así, esta experiencia así de los últimos meses, ha atravesado tu percepción del mundo? De lo que tú miras, no necesariamente de Lima o de tu entorno inmediato, sino en general. Y más bien en realidad no me he puesto a trabajar ahorita sobre un tema porque no estaba como repensando qué es lo que quiero mostrar, cómo lo quiero mostrar, para quién. Definitivamente sí estoy encontrando que hay como una cosa autobiográfica, entre comillas, pero sí una cosa que está muy ligada a los sentimientos y a lo interior, que parte de mí. Entonces, no sé cómo va a girar mi trabajo ahora, porque nunca lo supe. Es decir, cada una de estas instancias que son las muestras han sido como un proceso bastante orgánico que ha ido avanzando de acuerdo a mi situación personal también, ¿no? O sea, lo de la clínica fue porque estaba pasando por eso, digamos, hay como un baño de mí en todas estas cosas que hago. Soy de estos artistas que su vida personal sí se ve reflejada a través de su trabajo. En estos casos, ¿no? Prefiero nunca tan autobiográfico, pero sí unas situaciones en las que yo estoy pasando. O sea, no solamente creo que es el site específico muchas veces en mi trabajo, sino el momento específico, algo así, como algo más del momento. Entonces, no sé muy bien qué es lo que va a pasar ahora dentro de poco, cuándo es lo siguiente o cómo va a derivar esto. Pero sí estoy pensando en espacios que no sean los propiamente ni galerísticos, ni cubos blancos. Estoy pensando más en espacios muy disímiles. Definitivamente hay algo que ya puedes ver que me gusta mucho, una clínica psiquiátrica. Son estos lugares en donde comúnmente no se pueden ver obras de arte. Y me gusta ese tipo de situación. Entonces estoy buscando más bien pensando en la naturaleza, en ponerlos en hacer piezas que de repente ni siquiera las vean personas, sino que sea como una exposición para árboles, para pájaros, para la naturaleza misma. Y sí, no sé, se me ocurren cosas. Iba a hacer justo antes de la pandemia, la idea era hacer como un trabajo en Chilca, que Chilca, tú sabes, bueno, es un espacio donde hay mucho avistamiento ovni, en el kilómetro 70 más o menos de la Panamericana Sur. Entonces quería hacer una especie de trabajo. Mi idea era hacer la primera bienal extraterrestre de arte extraterrestre, y lo iba a trabajar con otros amigos artistas, como ir a estar ahí, trabajar sobre, ver lo que podemos encontrar y exponerlo en el mismo sitio, hacer como una exposición para seres humanos o para extraterrestres, no sé, pues eso lo teníamos que decidir. Pero sí, este tipo de dinámicas creo que son las que más me están interesando. No sé, es que por eso te digo, no sé muy bien por dónde va a tirar las cosas, pero sí más o menos el marco en donde los quiero mostrar, y sí, va a ser algo así. Como, tal vez estar tan metido en una casa me provoca más bien exponerlo en lugares completamente fuera de las cuatro paredes, no sé. Claro, sí, sí. De hecho, que hay una cosa que tiene que ver también con esto, ¿no? En términos planetarios, siempre hemos estado en cuarentena, ¿no? Digamos, o sea, esta idea de las intentos de comunicación, ¿no? Claro. Por supuesto, millones de años luz, ¿no? Pero es así como que la desconexión, ¿no? El aislamiento, ¿no? Claro. No solamente, pues no como especie en el mundo, hay demasiadas miles de especies en el mundo, pero en realidad en el fondo también desde la perspectiva fuera del sistema solar, exoplanetaria se puede decir, posiblemente todos nosotros somos como variaciones de una misma especie, por más diferentes que seamos, ¿no?
Claro. Plantas, animales, microorganismos, ¿no? Todos habiendo en algún momento de la evolución aprendido a vivir de nosotros mismos, no solamente la energía solar, se puede decir, como intermediarnos a nosotros mismos como fuente de energía, ¿no? Y en eso, de repente, digamos, la percepción desde fuera es como, digamos, un perro, digamos, Canis lupus familiaris, ¿no? De diferentes razas, entre comillas, ¿no? ¿No? Muy diferentes para nosotros mismos, pero en realidad en el fondo los mismos. Sí. Pues no sé si algo quisieras agregar. Yo he tenido la oportunidad de traer una de estas piezas, la primera de la que comentamos, a una muestra en Colombia, en la Liga Valenzuela Kleiner, en una muestra colectiva del 2014, y queda pendiente de todos modos algún momento hacerte otra invitación, un momento post-pandémico. Cuando nos podamos mover, o cuando podamos, ya que sean realmente posibles y no solamente por pantalla croma. Podemos, sí, se pueden mover cosas ahora a través del internet, felizmente. Sí, sí, y los ciberlugares son lugares en realidad también, es cierto. Y por supuesto, claro que el arte siempre se ha movido también en contacto con estos ciberlugares también, muy fuertemente. No es extraño para nosotros, ni tampoco ese concepto de teletrabajo que le llaman, digamos. También hemos estado habituados a eso, ¿no? Y a los horarios sin horarios, digamos, al tiempo real, ¿no? Conectado con diferentes espacios planetarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Diego, por... Nada, a ti. Sí, entiendo perfectamente lo que te refieres. Más bien, gracias a ti por invitarme y mostrar un poco de lo que he hecho contigo y después, y ahí en tu fondo verde que tienes atrás, que ya no será verde cuando... Pues no, tenemos que acelerar los procesos, entonces, y espero que podamos vernos aquí o allá en algún momento próximo. Hagamos cosas, eso sí hay que hacer siempre. Bueno, muchas gracias, Juan Diego, y pues nada, muchas gracias también a todos los que han estado conectados aquí a la transmisión. Cuídate.